Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskritya Naram Chavam Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Yamudiraye Savai Pumsham Parodharmo Yato Bhakti Adokshaye Ahaitukiya Pratihata Yajatma Suprashidati Vasudeve Bhagavate Bhakti Yoga Prayoyita Jnanayatya Shuvaragyam Jnanam Chayadahaitukam. Srimad Bhagavatam Ki Jai. Entonces, la sesión pasada nos quedamos en... Ni siquiera terminamos el resumen de todo el primer canto de todos los capítulos. Entonces hay que entender que el Bhagavatam es un texto, pero realmente no es solo un texto, o sea, son muchos textos, pero es todo, o sea, solo uno. Entonces, este texto está compilado por 12 cantos, ya lo habíamos dicho en la sesión pasada, pero solo es para recordar. 12 cantos. 12 cantos no significa que son 12 capítulos. De alguna forma sí serían como 12 capítulos que integran un libro, pero cada uno de estos cantos tiene varios capítulos, ¿sí? En este caso, el primer canto tiene 19 capítulos. Y este consta de un libro muy grande, como, pues no sé, como una Biblia, no sé. Pero hay más, o sea, cada canto tiene su libro y hay cantos que tienen 2 libros. Entonces, el Srimad Bhagavatam termina siendo un libro, pero que realmente son como 14 libros. ¿Sí me entiendes? Y todos grandes. Entonces es muy muy extenso. El Bhagavad Gita tiene 700 mantras y el Srimad Bhagavatam tiene casi 20,000, 19,996 por ahí me parece. Entonces nos quedamos en qué capítulo, en qué resumen de qué capítulo la vez pasada. 9. Entonces vamos a empezar con el resumen del capítulo 10. Esto es como una embarrada para que vean más o menos de qué se va a tratar cada uno de los capítulos. Les pueden surgir muchas dudas, eso lo entiendo. Es normal, las dudas se van disipando a través de que fluye el conocimiento. O sea, no tengas preocupación de que si no entiendes nombres y todo eso, yo voy a ir tratando de explicar y dar algunas aportaciones. Pero tú deja como que fluya, ¿no? Habrá muchas dudas, pero es como el agua, deja que fluya y se va a solventar. Entonces, el capítulo 10 es cuando Krishna parte hacia Dwarka. Recordemos que Dwarka era la ciudad donde reinaba Krishna hace 5,000 años. De esto hay pruebas, ya se encontró la ciudad de Dwarka debajo del agua. Hay pruebas ya de esto a nivel registro histórico, no es nada más una especulación. Y es donde Krishna, que pues era considerado por muchos un gran místico, un gran rey, para otros era considerado como un ser muy místico y muy supremo, para otros era considerado como un avatar de Vishnu, para otros era considerado como el mismo Dios encarnado. Y eso es lo que describen textos antiguos, ¿no? Entonces aquí dice, después de que Bhishmadev, recordemos que era el abuelo de los Pándavas y era como el general en la batalla de Kurukshetra. Después de que Bhishmadev y el señor Krishna iluminaron a Maharaj Yudhishthir con sus palabras, está hablando de cuando Bhishma está a punto de abandonar el cuerpo, los recelos de este quedaron erradicados, y él gobernó la tierra asistido por sus hermanos menores. Luego,
Se describen las gloriosas y auspiciosas condiciones del reino durante su reinado. Después de permanecer en Hastinapura por unos cuantos meses, el señor Krishna se dispuso a partir para Dwarka. Sintiendo el pesar de la próxima separación, los parientes de Krishna y todos los demás lo adoraron de diversas maneras. Absortas en las trascendentales cualidades del Señor, las damas que estaban en los techos de todas las casas de Hastinapura comenzaron a hablar de él. Esa conversación era más atractiva que los himnos de los Vedas. Las damas ofrecieron muchas oraciones devocionales y de glorificación. Sonriendo y aceptando sus oraciones y mirándolas misericordiosamente, el señor Krishna partió de Hastinapura, acompañado por una fuerza defensiva enviada por Yudhishthir Maharaj. Después de viajar una gran distancia, el señor Krishna llegó finalmente a Dwarka. Capítulo 11. La entrada del señor Krishna en Dwarka. Krishna entra en la hermosa y opulenta ciudad de Dwarka y es recibido por sus residentes con oraciones y celebraciones festivas. Después de entrar en la casa de su padre Vasudeva y de ser recibido ahí con gran afecto, entra en sus palacios, donde sus reinas lo reciben con gran éxtasis y devoción. Capítulo 12. El nacimiento del emperador Parikshit. En respuesta a un pedido de Saunaka Rishi, Sutta Goswami cuenta cómo, mientras Maharaj Parikshit se hallaba en el vientre de su madre, fue salvado por el señor Krishna de un arma brahmastra, y cómo el niño vio al señor en esta ocasión. Sutta Goswami pasa a describir el nacimiento de Maharaj Parikshit y las ceremonias natales correspondientes, durante los cuales los eruditos brahmanas, expertos en la ciencia astrológica y satisfechos con la generosa caridad dada por Yudhishthir Maharaj, instruyeron al rey en lo referente al futuro del niño. Ellos señalan que el niño será un gran devoto y un gran rey, tal como los grandes reyes del pasado védico, e incluso como el señor Shiva, el señor Rama y el señor Narayan. El hijo de Yudhishthir se volverá célebre como Parikshit, el examinador, porque llegaría a examinar a todos los seres humanos en busca de aquella personalidad que vio en el vientre, que era el señor Krishna. Después, Maharaj Yudhishthir ejecutó 3 sacrificios de caballo, llamados Rajasuya Yajna, en fin de contrarrestar los pecados en que incurrió al pelear con sus parientes en la guerra de Kurukshetra. Fíjate nada más como, lo que es un gran rey, ¿no? O sea, el rey ganó la pelea y todo y quedó como rey, y aún así hizo estos sacrificios con caballos que se hacían en la antigüedad. O sea, sacrificaban caballos, ya sea para coronarse como reyes o para cualquier otro motivo, pero en este motivo, como él incurrió en pecado al atacar a parientes y familiares y conocidos y amigos, pues entonces él tuvo que hacer estos sacrificios como un buen rey con esa moral digna de honor. El señor Krishna, que había sido invitado al sacrificio, permaneció en Hastinapura por unos cuantos meses, al cabo de los cuales regresó a Dwarka. Capítulo 13. Dhritarashtra se va del hogar. Después de ser iluminado por Maitreya, Vidura regresó a Hastinapura, al palacio de los Pándavas. Ahí fue recibido por sus parientes con gran afecto e interrogado por Yudhishthir Maharaj acerca de sus viajes. Dhritarashtra, ¿quién era Dhritarashtra? El padre de Duryodhana, que realmente era como el rey antes de que Yudhishthir ascendiera al puesto después de la batalla de Kurukshetra. Pero aún así él lo arropó y lo acogió después de la batalla. Dhritarashtra, después de que su hermano menor lo instruyó con palabras fuertes acerca de lo temporal e ilusorio de la vida familiar y mundana, y le advirtió de su propia muerte inminente, cortó de inmediato el fuerte vínculo de apego familiar y se fue del hogar, seguido por su esposa Gandhari, después de haber sido el rey, ¿no?, de toda Hastinapura. Imagínate. Para emprender el camino de la liberación. Mientras Yudhishthir, junto con sus hermanos y Sanjaya, estaba lamentando la misteriosa desaparición de Dhritarashtra y Gandhari, así como también la desaparición de Vidura, Narada Muni apareció
y les erradicó la congoja impartiéndoles instrucciones filosóficas y prediciendo el futuro de Dhritarashtra y su esposa. Él explica que ellos se habían ido a los Himalayas, acompañados por Vidura, a dedicarse a la Ashtanga y a fin de prepararse para la muerte. En 5 días, explicó Narada, Dhritarashtra iba a abandonar el cuerpo, el cual iba a quemarse y reducirse a cenizas. Su esposa iba a entrar en el fuego y Vidura abandonaría ese lugar para ir a peregrinar. Capítulo 14. La desaparición del Señor Krishna. Al ver que durante varios meses Arjuna no había regresado de Dwarka, a donde había ido a ver al Señor Krishna y otros amigos, Maharaj Yudhishthir comenzó a observar en la tierra muchos presagios poco propicios. Cuando Arjuna regresó finalmente a Hastinapura con una actitud muy abatida, Yudhishthir le preguntó por varios amigos y parientes que estaban en Dwarka, y debido a que Arjuna había perdido el brillo en el cuerpo, también le preguntó a él cómo estaba. Yudhishthir concluyó que la causa del abatimiento de Arjuna debía de ser que su muy íntimo amigo el Señor Krishna había desaparecido de la tierra. Capítulo 15. Los Pándavas se retiran oportunamente. O sea, aquí te está diciendo toda la continuación que pasó después del Mahabharata. O sea, por eso es importante que para llegar a este texto ya hayas leído previamente el Bhagavad Gita, seguido por el Mahabharata, para entender como todo el contexto histórico, y ya después entrar en este texto, que es el Srimad Bhagavatam, que es el texto más elevado de todos los Puranas que existen en sánscrito, de los 18 Puranas que existen. Los Pándavas se retiran oportunamente. Capítulo 15. Lamentando la partida de Krishna, Arjuna tiene reminiscencias acerca de las gloriosas actividades de Krishna en relación con él y los Pándavas, especialmente el haberle dado a Arjuna todo el poder y haberlo protegido de diversos enemigos y peligros. Él le cuenta a Yudhishthir que fue vencido por un cierto número de infieles pastores de vacas, mientras custodiaba a las esposas de Krishna, y le cuenta de la destrucción de la dinastía Yadu. Luego, meditando las instrucciones de Krishna, la mente de Arjuna se tranquilizó y se limpió de la contaminación material. Al oír que el Señor Krishna había regresado a su morada y que la dinastía Yadu había concluido su manifestación terrenal. ¿Cuál es la dinastía Yadu? Pues la dinastía de los Yadavas, que era la dinastía de Krishna, donde estaba Krishna. Maharaj Yudhishthir decidió ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Viendo el comienzo de la influencia de la era de Kali, Yudhishthir pone en el trono a su nieto Parikshit, que es donde empieza la historia de Parikshit, que es del cual se habla al principio. Por eso los textos ancestrales son muy interesantes. Pone a su nieto Parikshit como emperador del mundo, renuncia a su reino y se va del hogar para prepararse para ir de vuelta a Dios. Después, los hermanos menores de Yudhishthir, o sea, los Pándavas, así como la reina Kunti, Vidura, Draupadi y Subhadra, siguieron los pasos del rey y regresaron al hogar de vuelta a Dios. Y nos va a explicar cómo lo hacen, ¿no? O sea, todos los detalles. Estos son solo los resúmenes. Capítulo 16. ¿Cómo Parikshit recibió la era de Kali? Maharaj Parikshit comienza a gobernar el mundo. Conquista todas las regiones del planeta y cobra tributos de sus respectivos gobernantes. A donde quiera que el rey iba, oía hablar de las glorias de sus grandes antepasados y de los gloriosos actos de Krishna. Mientras tanto, la personalidad de los principios religiosos, Dharma, en la forma de un toro, se encontró a la personalidad de la tierra en forma de una vaca, la cual se estaba lamentando mucho. Dharma, el toro, le pregunta cuál es la causa de su lamentación, conjeturando que se debe a las condiciones poco propicias provocadas por la era de Kali. Ella responde a Dharma explicándole que se está lamentando porque ante la ausencia de Krishna, la era de Kali ha difundido su influencia negativa por todas partes. Tenemos que entender y recordar que esta era de Kali, o sea, que el mundo se divide en eras. Existen 4 eras principales que van haciendo ciclos una y otra vez.
son 4 eras: Satya, Tetra, Dvapara y Kali. Estas 4 eras tienen una duración total de 4.320.000 años, cada una con una duración menor a la otra. Entonces, esta última era de Kali, ¿cuántos años dura? ¿Alguien se acuerda? Dura 432.000 años, de los cuales estamos en el 2024, entró como hace 5.130 años más o menos, o un poco más, que es de lo que te está hablando este texto, en esa era, ¿sí? Entonces, cuando acaban los 4 eras y estos ciclos, vuelven a entrar las mismas 4 eras, y eso a su vez forma ciclos más grandes, que se llaman manvantaras, y luego de ahí se van haciendo ciclos más y más grandes, hasta llegar a las duraciones del cosmos. Y todo esto está compilado en otros textos, de los cuales podemos hablar después, calculados matemáticamente. Entonces ese es un breve resumen para que entiendan por qué habla de la entrada de la era de Kali. Y en esta era de Kali está caracterizada por riñas, hipocresías, por la degradación de la sociedad por todos lados, la pérdida de los principios del deber y la pérdida de conexión con la divinidad, ¿sí? Entonces así la primera era, que es la era de Kali, la era de Satya, la era de Satya está caracterizada por la luz, porque todo está iluminado, porque hay conciencia absoluta, vivimos más años, somos más grandes, ¿sí? Se dice que vivimos hasta 100.000 años. Entonces, y somos mucho más grandes y por ende podemos generar mucha más conciencia al vivir tanto tiempo más. Luego viene la era de Tetra, luego viene Dvapara, y así van disminuyendo los principios del deber, de la conciencia, y cada vez vivimos menos hasta llegar hasta esta era donde vivimos si acaso 100 años y de una manera muy, muy penosa, ¿no? Y todo el tiempo hay guerras y todo el tiempo hay corrupción y los gobernantes son shudras, o sea, son de las clases más bajas, pero muy hipócritas, vestidos con sus trajes y sus seguridades y todo este rollo. Entonces está hablando por eso aquí de esta entrada a esta era de Kali, ¿sí? Cuando se fue Krishna es cuando entra. Krishna también vino como aparte de que él vino como la suprema personalidad de Dios, también vino como un Yuga Avatara, Lila Avatara, ¿sí? O sea, como varios avatares o tipos de avatares manifestados en uno, porque también vino en un cambio de era. Cada cambio de era viene algún avatar en específico. Luego, capítulo 17, castigo y recompensa de Kali. Mientras la tierra y la personalidad de la religión estaban conversando de ese modo, o sea, la vaca y el toro, Pariksit Maharaj llegó a la orilla del río Saraswati. Ahí observó que un Shudra, o sea, un Shudra es como la clase más baja de ser humano, o sea, como la casta más baja, como le llamarían ahorita un naco. Observó que un naco, un Shudra vestido de rey, estaba golpeando con una masa a una vaca y a un toro. La vaca es la tierra, el toro es el deber. El rey lo regañó a esta personalidad e indagó la identidad del toro. Lamentó la sufrida condición de y le prometió protegerlo. El rey le preguntó al toro, al Dharma, que quién le había cortado 3 de sus 4 patas. Dharma responde diciendo: es muy difícil determinar quién es el malhechor específico que ha provocado nuestros sufrimientos, ya que estamos confundidos con todas las diferentes opiniones de los filósofos teóricos. Pariksit Maharaj concluye que el toro es la personalidad de la religión y declara que sus 4 patas, que representan la austeridad, o sea, la austeridad, la limpieza, la compasión y la verdad. Entonces, por eso, de estas 4 patas del deber, se derivan los 4 pilares del código de la mentalidad Balaram, ¿sí? Que es primera, honrar tu cuerpo como un templo, ¿sí? Que tiene que ver con la compasión. Luego viene la limpieza, la verdad, la veracidad, y la austeridad, que significa la autorregulación de tus deseos, de tus gratificaciones,
para que seas un ser más autorregulado y por ende puedas hacer un beneficio en tu deber con la sociedad. ¿Sí? Entonces, 3 de estas patas o 3 de estos pilares están rotas debido a la religión que se ha difundido por doquier en la forma de orgullo, lujuria y embriaguez de los sentidos. Él prosigue y declara que ahora la personalidad de Kali, que es este Shudra vestido de rey destruyendo los principios, quiere destruir la única pata restante, que representa la verdad, que es lo único que permanece, el único principio que puedes seguir en esta era realmente. Es muy difícil que tú sigas los otros 3. ¿Sí? Honrar tu cuerpo como un templo, nadie lo hace, por mucho que te cuides y hagas, honrar tu cuerpo como un templo es prácticamente imposible. Y los que lo hacen para verse bien en redes sociales y se meten esteroides y cualquier pendejada. Entonces, la compasión, el cuidar tu cuerpo como un templo no existe. La limpieza en tus energías, nadie. Aquí vive la hipocresía, el engaño, el interés material detrás de las relaciones. No hay relaciones sinceras. Entonces se vuelve, ¿no? La limpieza de tus energías, nada. La verdad es lo único que sí puedes llevar, ¿sí? La austeridad tampoco, la autorregulación tampoco. En esta área de gratificación inmediata es prácticamente imposible seguir una autorregulación. ¿Qué sí puedes seguir? La verdad, güey. La verdad, o sea, ser verdadero contigo, ser verdadero hacia todo lo que haces, contigo mismo, con los demás, porque la mentira te lleva a la confusión y toda esta confusión después te viene a la destrucción y a la degradación. Entonces el único pilar o la única pata que se sostiene en esta era y la cual es la única que te va a salvar, güey, es la verdad, güey. Eso es explicado aquí. Pero bueno, yo hago este breve resumen para que lo entiendan mejor. En relación con la personalidad de la tierra, que es la vaca, Parikshit Maharaj explicó que al ser abandonada por Krishna mismo, por la personalidad de Dios, ella lamenta su futuro, ya que ahora la gobiernan y disfrutan hombres de clase baja que se hacen pasar por gobernantes. Cuando después de apaciguar a la vaca y al toro, Parikshit se dispone a matar a esta personalidad de Kali, Kali se entrega a sus pies. Y Maharaj Parikshit lo tiene que perdonar porque es parte de lo que hace un rey. Cuando alguien se rinde a tus pies lo tienes que perdonar. Pero le perdona la vida, pero le ordena que abandone su reino. Pero como el reino de Maharaj Parikshit se extendía por todas partes, Kali le pidió al rey que le asignara algún lugar en el que pudiera vivir permanentemente bajo la protección del gobierno. Ante ese pedido, Maharaj Parikshit le dio permiso de residir en lugares donde hubiera juegos de azar, embriaguez de los sentidos, tanto bebida como demás adicciones, prostitución y matanza de animales. Y un lugar físico donde existiera, y ese lugar es donde hubiera oro. Luego, Parikshit Maharaj restableció las patas que la personalidad de la religión había perdido, y mediante actividades alentadoras hizo que la condición de la tierra mejorara considerablemente. Qué interesante esto, ¿no? Qué interesante esta parte de... Ahora entienden como... Después se va a explicar mejor, pero que entiendan mejor de dónde vienen los pilares. Y como es muy difícil como llevarlos a cabo en la vida, pero eso es parte de tu deber y tu misión en esta vida. Capítulo 18, porque todos estos textos vienen para la educación, no es nada más para tener más conocimiento trascendental, es una educación, una reeducación. Capítulo 18. Parikshit es maldecido por un niño brahmana. Después de glorificar a Maharaj Parikshit y de ser glorificado por los sabios, y después de que ellos le pidieran que siguiera narrando los nectarios pasatiempos del Señor, Sutta Goswami narra la maldición, nos regresamos a Sutta Goswami, narra la maldición en la que Shringi, el niño brahmana, hizo objeto a Parikshit Maharaj. Una vez mientras Parikshit se encontraba de cacería en el bosque, se sintió sumamente fatigado, hambriento y sediento, y entró en la ermita del sabio Samika Rishi a buscar agua. El sabio, absorto en meditación, no se dio cuenta de la presencia del rey y por tanto no lo recibió como era debido. Parikshit, sintiéndose desdeñado y enfureciéndose, esto fue por una disposición del Señor, porque Parikshit no hubiera actuado así.
Enguirnaldó con una serpiente muerta al sabio meditativo y luego se fue. Para vengarse, Singhi, el hijo del sabio, haciendo uso indebido de su poder brahmínico, maldijo al rey, condenándolo a morir en 7 días por una causa de una mordida de una serpiente alada. Al volver a la conciencia externa, Samika Rishi, quien no había tomado la ofensa del rey muy en serio, lamentó mucho el pecaminoso acto que había cometido su hijo al maldecir al rey, explicando que con la destrucción del régimen monárquico habría grandes desórdenes sociales y la sociedad se degradaría. Toda esta situación se creó por la voluntad del Señor, tan solo para llamar al rey de vuelta al hogar, de vuelta a Dios, y para hacer que el rey se reuniera con el sabio Sukadeva Goswami, quien le expondría el Srimad Bhagavatam, beneficiando con ello a todas las personalidades de la caída era de Kali. Ese era el objetivo detrás de todo esto. Que el rey se reuniera con el Sukadeva Goswami, quien le expondría el Srimad Bhagavatam, que a su vez lo excusaría a Sutta Goswami, y después se le expondría a los sabios de Naimisarana, de donde sale esto. Eso es interesante, ¿no? Terminamos con el capítulo 19, la aparición de Sukadeva Goswami. Mientras Maharaj Pariksit regresaba al hogar lamentando la ofensa que le había hecho el sabio, al sabio recibió la noticia de la maldición de que lo había hecho objeto el niño brahmana. Tomando esto como la misericordia del Señor, porque ello sería la causa de su indiferencia hacia las cosas mundanas, se sentó en la ribera del Ganges a ayunar hasta la muerte y a entregarse a los pies del loto del Señor Krishna. En esa ocasión, grandes sabios y reyes de todas partes del universo llegaron ahí a presenciar el glorioso evento. Después de recibirlos con respetuosas oraciones, Pariksit les pidió que hablaran del inmaculado deber de todos en todas las circunstancias, y específicamente de aquellos que están a punto de morir. En ese momento, el gran sabio Sukadeva Goswami entra en la asamblea y todos reconociéndolos como un gran santo, todos los sabios reunidos le ofrecen sus respetos. Él toma su excelso asiento, su Vyasasana, y Pariksit Maharaj le ofrece oraciones de glorificación y le dice luego: tú eres el maestro espiritual de grandes santos y devotos. Por tanto, te ruego que me enseñes cuál es el camino de la perfección para todas las personas, y especialmente para aquel que está a punto de morir. Por favor, hazme saber lo que un hombre debe oír, cantar, recordar y adorar, y también lo que no debe de hacer. Por favor, explícame todo eso. Después de que el rey lo interrogó de esta manera, la gran y poderosa personalidad Sukadeva Goswami comenzó a responder. Termina el resumen del primer canto y sus 19 capítulos. Vamos a seguir después con la introducción, pero qué interesante, analicen esta descripción del primer capítulo, del primer canto del Srimad Bhagavatam. Y eso es nada más el primer canto, es todo este libro. Y dices, oh, ya después viene lo bueno. Sí, pero primero hay que echarnos primero hay que echarnos esto, güey. Qué interesante, después empieza lo bueno, imagínate, ¿no? El primer es como una introducción, es como una gran película, güey. Te tienen que ir dando una introducción de personajes, de circunstancias, de tiempos, ¿sí me entiendes? Que puedas ir hilando tú bien cómo está la historia para después empezarte a dar más información y más información. Te va a dar, el Bhagavatam tiene todo el conocimiento. Pero bueno, hay algunos que no lo creen. Los que no lo creen lo empiezan a leer. Para cuando lo terminaron, ya no necesitan leer nada más. Entonces, esto que estamos haciendo con este Bhagavatam es en beneficio de todas las entidades vivientes y es un gran servicio que estamos haciendo para todas las personas que están buscando un aliciente de conocimiento verdadero y así como es, sin resúmenes, sin nada. Va a ser largo, va a ser tedioso en algunas ocasiones, pero vas a ver cómo te va a beneficiar a tu conciencia y a tu alma, cómo te va a reconectar ahí. Srimad Bhagavatam Ki Jai. Aquí terminamos. Muchas gracias.